a transmitir. Yo transmitía rallies. ¿Cómo hago para ver esta cosa? ¿Se puede ver eso? Bienvenidos a Memo Store, donde encuentras todos los celulares y accesorios que necesitas. Reparación de celulares y dispositivos electrónicos. Audífonos y parlantes de alta calidad. Visítanos en calle 9 de octubre y calle Bolívar. Visita nuestras redes sociales y contáctanos ya.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, qué gusto poder acompañarles en este 11º programa de Metamorfosis. Esta vez vamos a hablar sobre temas muy interesantes que hablan de las emociones y cómo esto afecta a nuestra salud y cómo podemos identificar esos despertares de conciencia. Y para eso pues están nuestras compañeras, Berito, está Stephanie y nuestro invitado especial, Taylor, que nos acompaña en esta noche, en esta conversación, en este programa especial. Buenas noches, compañeras. Hola, buenas noches Daisy, Stephanie, don Taylor, buenas noches, don Patolín, buenas noches, y a todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias por estar ahí, y espero que les guste este programa, seguro que sí, y ahí vamos. Buenas noches, estamos un lunes más aquí. Hoy teníamos preparada otra entrevista para ustedes, pero lastimosamente nuestro invitado tuvo un problema personal, pero lo tendremos la próxima semana. Así que el día de hoy nos vamos a concentrar en un nuevo tema, en algo diferente, que nos acompañe don Taylor. Y cuéntenos cómo se siente estar primera vez en cámara. Bueno, buenas noches con todas ustedes. Somos un grupo, capaz de Somos un grupo recalcar, de ¿no? Él es nuestro jefe de piso, por si acaso. Usted detrás de cámara. El presionador. Es el productor del programa. El Exacto. presionador. Presionador. Bueno, ahí no sé, pero lo que Es sí un- yo lo veo que está de allá para acá, chicas, esta chica la otra. Nuestro jefe de piso y también, lógicamente, nuestro jefe. Qué gusto tenerlo acá. Ahora sí cuenten. No, muchas gracias por estar aquí, estar aquí. Creo que se adelantó el día, ¿no? Porque Sí, sí teníamos teníamos planificado poder estar todos nosotros aquí en un programa, ¿no? Para no solamente conversar de un tema específico como el de hoy, sino también darles a conocer, ¿no? A todas las personas de dónde nace Metamorfosis, cuál es el corazón, por decirlo así, ¿no? Del programa. Bueno, como digo, o como he aprendido, no es lo que uno quiere, sino lo que Dios nos manda, ¿no? Sí. Entonces, Los estamos tiempos de aquí. Dios son perfectos. Exactamente. Entonces, estamos aquí y vamos a aportar en lo que más podemos. Somos los que somos y somos los que estamos. No, como Les queremos contar un poquito de esto de Metamorfosis. Les comento que en un momento dado, Stephanie estaba haciendo un en vivo en... Tú estabas haciendo un en vivo Sí, en yo estaba TikTok, haciendo primero un en vivo en TikTok maquillándose. y Stephanie dice, y me escribe, le digo, quiero conversar contigo, Daisy. Ok, le digo, tengo un proyecto, perfecto. Y pasó algún tiempo. Luego Stephanie estaba haciendo un en vivo y le digo, quiero conversar contigo, ¿cuándo nos vemos? Hoy mismo en tal lugar y tal. Entonces planificamos esto, pero nos faltaba mucho lo que tenía que ver con logística, cámaras, la transmisión, las luces, porque para esto no es simplemente colocar una cámara y ya, no, es todo lo contrario, un trabajo muy, muy grande detrás de aquello. Y este mismo proyecto, pues Stephanie le comentó a Taylor, ¿verdad? Cuéntanos esa parte, Stephanie. Bueno, don Taylor me dice, quiero hacer algo similar. Le digo, pero yo también estoy hablando de esto con Daisy. Y me dicen, no, vamos a hacer competencia. Hagámoslo acá. Yo, ya, déjame llamar a Daisy. Pero ahora. Daisy te llama. Y nada, lo mejor de todo es de que, mira, digo, podemos hablar de varios temas de interés para toda la sociedad. Y Stephanie dice, tengo la persona perfecta, Berito, Berenice Loaiza. Ella es una terapeuta y sabe mucho de esto. Y la contactamos y también... El mismo día. Todo fue el mismo día. Fue genial. El mismo día me llamaron, llegaron Y el mismo día a la casa. fuimos a ver. Sí, y nos quedamos 3 horas conversando. Eso fue, y me llamó muchísimo la atención. La verdad es que no me lo esperaba para nada. Sí que en algún momento lo pensé hace mucho tiempo, por eso hay que tener muy claro lo que pensamos porque se manifiesta. Entonces hace algún tiempo atrás, pero meses, sí que lo había pensado en hacer algo, un contenido que sea una contribución a la sociedad. Y la verdad que llegaron ese día, por Me eso encanta. siempre digo, los tiempos de Dios son perfectos. Llegaron, lo hablamos y empezamos a la siguiente semana ya. Y desde ahí no hemos parado y esto se ha consolidado aparte del compromiso que tenemos con todos ustedes, es en una bonita amistad, una relación profesional y de amistad muy, muy, muy productiva, muy buena, hermosa. Bueno, yo les quiero comentar también que ahora nosotros estamos transmitiendo desde Telecomnet al amor, ¿verdad?
Y pues ahora... Y también en YouTube. Desde el próximo, hoy sí, en YouTube con nuestro nombre de Metamorfosis. Pero desde la próxima semana ya lo haremos desde nuestra página oficial de Metamorfosis, de igual manera en nuestro canal de YouTube. Así que tiene que seguirnos y tiene que estar atento a nuestras publicaciones. Es ahí donde usted va a encontrar todo este contenido. Suscríbanse al canal de YouTube, que es gratis. Así es, así que hoy estamos por Telecomnet al Amor y también por nuestro canal de YouTube Metamorfosis, gracias a nuestro compañero que está detrás de cámaras y por supuesto mi querido Taylor que está aquí. Ahora sí, hablamos de esto tan importante que son cómo influyen las emociones en nuestra salud cuando no las dejamos salir, porque en nuestra vida y en nuestra diario vivir, tanto escuela, colegio, casa y toda la sociedad en general, nos enseñaron a que debemos ser fuertes y que no debemos mostrar nuestros sentimientos cuando nos sentimos tristes o cuando estamos muy alegres por diferentes circunstancias. Mi querida Berito, ¿qué sucede cuando reprimimos nuestras emociones, buenas y malas? Bueno, cuando reprimimos, más bien diría yo, cuando no sabemos gestionarlas. Porque las emociones, nosotros somos todo un sistema de emociones y esas emociones hay que saberlas gestionar, no es no sentirlas o evadirlas, es gestionarlas, esa es la palabra correcta, gestionar las emociones para que podamos transitar la vida viviendo una experiencia que sea una contribución para nosotros mismos y para los demás. Cuando hablo de gestionar las emociones es dejar que las emociones fluyan. Y cuando hablo de fluir, hablo en el sentido de que toda emoción hay que sentirla primero, hay que sentirla, hay que abrazar esa emoción para después, a través de ese abrazo, de ese sentir de la emoción, poderla dejar ir, poderla transitar. Es lo que se conoce como transitar unas emociones, para poder continuar de mejor manera la situación que sea que estemos viviendo. ¿Cómo las emociones se pueden proyectar en nuestro cuerpo? Bueno, las emociones mal gestionadas o lo que no se ha gestionado, dentro de lo que es la biodecodificación, que es una pseudociencia, no es una ciencia como tal, sin embargo, sí que hay una parte de la ciencia, valga la redundancia, que sí reconoce que dentro de todas las manifestaciones físicas de las enfermedades o los síntomas hay componentes emocionales que no estamos sabiendo gestionar. Entonces, cuando no gestionamos las emociones, el cuerpo físico es el que lo hace. Es como un alón de orejas y... Es como hablábamos en un programa también, ¿qué significa un dolor de estómago? ¿Qué significa un dolor de cabeza? Las partes de la cara, todo. Claro, detrás de toda sintomatología y de cada enfermedad hay una emoción no gestionada. El tema del odio, el rencor, todo lo que tiene que ver con esas emociones, cuando no están gestionadas es cuando se alojan en nuestro cuerpo y es el que empieza a gestionar eso. Por ejemplo, el tema relacionado con el estómago, la emoción que hay detrás es estoy obligado a aceptar algo que yo no quiero. Estoy haciendo algo que yo no quiero. Tengo que hacer algo que me han impuesto y bajo esa imposición no puedo decir que no y lo tengo que hacer. Entonces, cuando eso ya lleva mucho tiempo ahí, con ese disgusto de no querer hacer tal o cual cosa, pero me veo obligado a hacerlo, pues es cuando se empieza a manifestar en el estómago. Por eso siempre lo digo, cuando estamos en una situación así, sentimos que aquí, la boca del estómago, es como una molestia, un dolor, ahí tenemos alojado también el chakra del poder personal. Entonces, al nosotros no poder ejercer el poder personal porque estamos haciendo algo impuesto, es cuando tenemos esa molestia. Me parece muy interesante. Ahora yo quiero que nuestro invitado, Taylor, nuestro cliente, de cómo él vivió ese tipo de experiencia, si tuvo a lo mejor en algún momento determinado de su vida que reprimir esas emociones y cómo le afectó. Y cómo se dio cuenta que era parte y que era el momento de buscar esa ayuda y esa dirección y ese direccionamiento para buscar
o para encontrar ese despertar de conciencia? Bueno, lo que explicaba Berito es 100% real y Ajá. es verdad. Y si puedo hablar un poquito de la experiencia personal, ¿no? Lo que mencionaba de cuando tenemos problemas en el estómago, sean dolores, incluso no solo se va a me duele el estómago, sino se va a me duele el colon, o también va al tema del colesterol. Cuando sucede eso, y lo hablo ya por parte personal, ¿no? A mí me ha tocado llevar peso, maleta o responsabilidades que no las niego ni tampoco digo, no, es que no tiene que hacerlo. Yo las decidí y soy muy consciente de eso ahora. Antes, simplemente yo las decidí por ciertas cosas que pasaron en mi vida cuando era muy pequeño, desde los 9 años. Pero todo eso, cuando uno no sabe gestionar las emociones, sí les pasan facturas, como decimos en Guayaquil, ¿no? Sí pasan factura. ¿Qué sucede? Que el cuerpo le comienza a hablar a uno, le comienza a dar unos dolores, se comienza a ahogar o se comienza uno a marear. Pero ¿qué sucede? Uno va al médico, el médico le dice, no, eso es hereditario, eso es algo que comiste, o simplemente eso es algo que tienes que hacer ejercicio y se te cura. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente nos acomodamos a ese proceso, mas no lo tratamos. Y eso es como una bolita de nieve. Se va aumentando, se va aumentando, se va aumentando, hasta cuando el cuerpo dice no más. Yo quiero preguntar, cuando uno guarda esas emociones, por ejemplo, a lo mejor guardas coraje porque una persona te trató mal o porque su comportamiento no fue el adecuado. Y no lo dices y guardas ese resentimiento por mucho más tiempo, la emoción va cambiando y va creciendo también, se convirtiendo no solamente primero en un resentimiento, luego ya se convierte en rabia, luego en odio, luego puede escalar incluso hasta no poder ver a esa persona, pero ni en pintura. Claro, son varias emociones. Ya la primera emoción ya se va convirtiendo en varias emociones, porque la rabia se suma al resentimiento, o sea, ya son varias, es resentimiento, es rabia, es coraje, es odio, ya es una serie de emociones que generan que tu cuerpo lo manifieste. El cuerpo lo manifieste porque hay un desequilibrio energético. Nosotros tenemos un campo energético y en el campo energético se producen esos desequilibrios y eso es lo que nos afecta también muchísimo en nuestra vida diaria cuando tenemos esa serie de emociones sin gestionar. Es que todo eso sale incluso a la cara, o sea, una persona que vive enojada, con rabia, con resentimiento, en la cara se le ve que afloran, porque a la cara afloran todo ese tipo de emociones. Sí, definitivamente. Hablábamos sobre cómo la gente comunica y algo que no se puede evitar en las personas es que se note la emoción que está sintiendo. Los microgestos de la cara denotan si está contento, si no está contento, si le desagrada, si le gusta, si no le gusta. Ya tendremos otro episodio importante e interesante para hablar de esto, para que usted vea qué es lo que significa cada movimiento del cuerpo, de la cara, lógicamente, dependiendo del entorno. Pero sí, se nota. Y esto puede proyectarse en varias enfermedades, como tú lo mencionaste, ¿verdad? Sí, todas las enfermedades tienen detrás emociones no gestionadas, o sea, desde el enfoque de la biodecodificación lo vemos así. Cada enfermedad, cada sintomatología tiene detrás emociones que no se han gestionado. Entonces, ¿cómo se trata desde el enfoque de la biodecodificación? Es preguntar desde cuándo tiene esa sintomatología, cuando empezó, y ahí empezamos a ahondar en qué estaba pasando en tu vida en ese momento. Entonces las personas empiezan a recordar, estaba pasando esta situación de mucho dolor, de mucho sufrimiento, y empezamos a buscar hasta llegar a la raíz, ¿dónde está la raíz emocional que está produciendo esa sintomatología? Cuando llegamos ahí es cuando empezamos a hacer una serie de trabajo interior, de trabajo personal, para poder dejar fluir esa energía, dejar salir esa emoción, transformar esa emoción. Y ahí es cuando viene ya, después en algunas personas puede ser inminente la reacción a
a fluir esa emoción, y en otras pues puede tardar un tiempo, que es indeterminado, o sea, puede ser 2 semanas, 3 días, 1 mes, 2 meses, pero se siente, esa sanación se empieza a sentir. Perfecto. Estefe, ¿tienes alguna pregunta con respecto a este tema? No, eso iba a decir que, bueno, desde que conocí a Berito aprendí a, bueno, Mi vida cambió. mi vida cambió. Claro, somos personas que a veces hasta por vergüenza nos guardamos todo lo que nos va pasando, todo lo que nos vamos sintiendo. Y sí, sirve de mucho dejarlo, contarlo y soltarlo. Eso es todo. Es imprescindible verbalizar todo lo que no expresamos, todo lo que no expresamos y nos guardamos nos daña. Taylor, ¿tú desde cuándo estas emociones que tú mencionas que tuviste y que causaron un efecto a futuro, desde cuándo las sentías? Porque hay que recalcar que no es el ahora. O sea, ahora yo me molesté con una persona o hace un año atrás y ahora no la puedo ni ver en pintura y por eso estoy enferma. No, estas emociones pueden conllevar a una somatización, a una enfermedad a futuro. Desde hace nacieron desde hace muchísimo tiempo atrás, cuando eran niños, cuando eran adolescentes, ¿verdad? ¿Desde cuándo usted comenzó a sentir esas emociones guardadas que reflejaron ese problema en usted? La verdad, para ser muy honesto, ¿no? Cuando tomé, digamos, mi vida ya, Ajá. comencé a controlar mi vida y uno comienza a hacerse un autoanálisis. Volviendo un poquito, porque las personas creen que la solución está afuera. La solución nunca está afuera, está dentro de uno. Uh-huh. Entonces, sí sentía yo esos pequeños, por decirlo así, alones de orejas, ¿verdad? Me decían, yo escuchaba que ¿cómo les puedo explicar? Como para que no se pueda, porque se pueda entender. Cuando decía escuchaba, no era porque alguien venía y me decía, oye, estás mal en eso, mira, tienes que cambiar. Sino que escuchaba mi voz interna, ¿verdad? Escuchaba un pequeño susurro, por decirlo así. Uh-huh. Y ese era el que me mantenía a mí siguiendo. Porque realmente sí, fueron momentos muy complicados, desde perder a mi padre, desde perder, digamos, no estar con mi madre, desde quedarse solito, desde muchas cosas. Entonces, cuando yo comencé a hacer conciencia de eso, que prácticamente fue el año pasado, ¿verdad? El año pasado fue para mí un año de muchísimo cambio. Desde marzo comenzó vino el gran cambio. Sucedió algo muy fuerte, pero a la vez que fue el inicio. Luego de todo eso de allí, como yo trataba de normalizarlo, que va a un doctor, que toma esta medicina, que hagas todo esto de aquí, entonces ya dijo Dios, basta. Ya me había dado muchas pruebas, me había llamado muchos, como decía Jesús, no fueron muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque a todos nos llama, pero no todos escuchamos. Entonces, ¿qué es lo que me hizo? Me paró completamente. Me dijo, basta, ya me cansé de verte como estás, yo no te mandé para que tú vivas de esa forma. Uh-huh. Me paró totalmente, no podía salir, quería salir, me tenía que regresar porque me daba mucho miedo, ¿verdad? Parecía que algo me iba a pasar. Y los doctores decían que eso era una crisis de ansiedad. No me dejé etiquetar, eso sí, porque yo sí seguía peleando, porque ciertos síntomas que yo sentía ya lo había sentido cuando tenía 11 años, cuando tenía 23 años, cuando tenía 33 años, ya sentía esos pequeños síntomas. Entonces yo decía, no, pero yo salía así. Cuando me pasaba eso, yo salía a manejar, me daba vueltas y ya se me iba, como que normalicé eso, pero dijo, no, ya basta, ya no más. Quería hacer lo mismo, no se podía. Quería, como aquí hay mucha naturaleza, venía a ver la naturaleza, como estaba, y otra vez. ¿Por qué? Porque todavía yo no aceptaba lo que me estaba pasando, peleaba, me resistía. Entonces, como me resistía, persistía. Entonces, ¿qué es lo que luego comenzó a suceder? No sé si mi prima me estará viendo, comencé a hablar con una prima, mi prima es doctora, y le comencé a contar. Ella al principio me escuchó. Luego de eso, cuando volvimos a hablar, me preguntaba cómo estaba y mi prima me dijo, nosotros no tenemos por qué estar así. La edad que nosotros tenemos no es para sufrir de eso, porque ella también comenzó a sufrir del colon. Ajá. Entonces ella me dijo, yo entendí que eso era una emoción mal controlada, mal gestionada.
Me dice, mira, qué tú no interesante. puedes estar, entonces ella coge y me recomienda un libro. Yo comienzo a leer el libro y comienzo a enganchar con cada uno de lo que decía el libro. Comienzo a leerlo y me comienza a llevar a mi infancia, ¿verdad? Me comienza a llevar a mi adolescencia, me comienza a llevar a un poquito más de la adultez. Entonces comienzo a hacer todo ese proceso. Y a medida que va todo eso y voy poco a poco entendiendo, los síntomas fueron mucho más fuertes. Entonces yo sentía que ya prácticamente me iba a morir. Me dio los síntomas que mi mamá me contaba que le había dado a mi papá cuando falleció. Me dio todo eso, igualito, que me tumbó a la cama, yo sentía morirme. Yo le decía a mi esposa, ayúdame, llama al doctor, ya, porque no podía más. Pero comencé a entender también, ¿verdad?, que eso era parte del proceso. Comencé a entender que la vida que uno crea desde la supervivencia tiene que caer, tiene que automáticamente destruirse. Si uno quiere cambiar, no puede vivir de la supervivencia, tiene que vivir desde el amor. Hay dos emociones muy fuertes, el amor y el miedo. Entonces yo prácticamente vivía del miedo, construir todo del miedo. ¿Por qué digo del miedo? Miedo a que me pase lo mismo que le pasó a mi papá, miedo a que mi hermano sufra lo mismo que yo sufrí, miedo a que mis hijos se queden o vivan lo que yo viví. Entonces miedo, aunque el miedo no es malo porque nos ayuda a actuar, pero cuando no nos toma, cuando no nos controla. Entonces comencé a entender eso de allí y poquito a poquito ahí fui saliendo. Ok. Acá nos dice, por favor, nos puede ayudar con el nombre del libro. libro, el que tú leíste, donde encontraste, dónde nació esas emociones reprimidas, dónde te diste cuenta que habían nacido esas emociones reprimidas. El libro se llama La voz de tu alma, de Laín García Calvo. La voz de tu alma. Perfecto. Por acá también nos llegan saludos, muchas gracias. Desde San Jacinto también se reportan de acá de Piñas. Y claro que sí, queremos agradecer a quienes nos están observando. Ahora bien, dentro de los casos que has tenido tú, mi querida Berito, de tus consultantes, ¿cuáles han sido los que más te han llamado la atención por haber guardado esas emociones? Y qué interesante lo que acaba de decir Taylor también, el hecho de tener miedo de que las otras personas, sobre todo nuestros seres queridos, los más cercanos, sufran lo que uno está sufriendo. ¿Por qué tenemos esa responsabilidad, digámoslo así, de querer evitar que los demás pasen lo que uno ha pasado? A ver, nosotros como seres humanos conscientes queremos en la medida de lo posible evitar que a las personas que amamos les pase lo mismo en el sentido adverso que nosotros hemos vivido. O sea, eso es una parte natural del ser humano. Ahora, con el tema que me preguntas en relación a alguien, he tenido algunas personas en consulta, les llamo consultantes o clientes, siempre digo no pacientes. Sí, consultantes. Consultantes. Pues tengo un caso que me llamó mucho la atención, que es una persona adulta ya, no adulta mayor, pero pasada la cincuentena. Ya. Que durante muchísimos años de su vida, pero muchos, más de 30 años, vivió con una serie de síntomas muy complejos. ¿Síntomas como los cuales, por ejemplo? Síntomas de tipo dolores del cuerpo, dolores de cabeza, dolores musculares, sin tener realmente un diagnóstico claro, y yendo de un médico a otro, durante muchísimos años, tratamientos, medicina, y pues llegamos hablando, de que de eso se trata la biodecodificación, es de mediante una conversación encontrar la raíz. Encontramos la raíz de la situación que le aquejaba, hizo el trabajo interior que tenía que hacer, el acompañamiento. Yo hago un acompañamiento a las personas que tienen estos procesos, que están viviendo estos procesos, les hago un acompañamiento para que sean ellos mismos con la información adecuada para que puedan hacer esos procesos de sanación. Lo hizo y luego me decía, es impresionante que después de recorrer tantos médicos, de haber ido durante tantos años, tanta medicina, haya sido más fácil
de lo que yo me imaginaba haber llegado a sanar esa situación, y ahora está bien. ¿Y nos puedes Está muy bien. comentar cuál fue el inicio de toda esa, de todo ese entrelace de enfermedades o situaciones complejas que le pasó? A la ¿Qué descubrieron? Sí. ¿Qué descubriste de qué es lo que le pasó? Traumas, obviamente, detrás de todas las emociones complejas que nos generan estados de enfermedad, hay traumas. Lo que tenemos es una serie de traumas, o sea, para que una enfermedad aflore en el cuerpo físico, tiene que haber ocurrido 4 situaciones. Primero, un trauma tan fuerte que haya marcado un antes y un después en tu vida, que no le veas solución aparente en ese momento y que no haya sido expresada. Esas son más o menos las situaciones por las que se crea un bloqueo energético que se convierte con el tiempo en una sintomatología, y eso en un diagnóstico médico de enfermedad. ¿Cuáles son los traumas más comunes que presentan las personas? Los traumas más comunes, a ver, hay muchísimos. Por ejemplo, el tema de la ruptura familiar. Ese es un trauma que genera problemas de diabetes. Todo lo que tiene que ver con la pérdida de la dulzura de la vida está relacionado con temas de rupturas familiares, divorcios en los niños, abandonos, fallecimientos. Todo lo que es la ruptura de una familia genera un trauma muy fuerte si no se ha sabido gestionar esa pérdida, si no se ha hecho el duelo correcto, podríamos decirlo. Entonces, porque no solamente es un duelo porque la persona ha fallecido, duelo se hace cuando se pierde algo. Tú pierdes, tienes una ruptura amorosa, estás viviendo un duelo porque perdiste algo. Incluso esto aplica en el caso de que se pierda una buena amistad, una amistad de años. Por supuesto, una buena Cualquier amistad, tipo de cualquier tipo de pérdida. A ver, dentro de la biodecodificación se maneja algo que se llama pérdida de territorio, entendiendo por territorio todo aquello que consideramos nuestro. Territorio es tu casa, tus bienes, tu pareja, tus hijos, tu perro, tu ropa, tu móvil. Todo lo que tiene que ver contigo. Todo lo que tú consideras tuyo. Muchas veces hay traumas muy fuertes por haber perdido, por una quiebra económica, por pérdidas materiales. Hay traumas muy fuertes, porque viene una sensación de escasez que en muchos casos dura muchísimos años, y se vive con esa sensación de escasez. Aunque vives con sensación de escasez, y eso te produce a la larga una manifestación física. Benito, mencionaste 4. ¿Cuáles otros son? Están los traumas por pérdidas. El trauma, o sea, para que aflore una enfermedad tiene que ocurrir esto. A ver. Un trauma que haya marcado un antes y un después en tu vida. Ya. Sin solución aparente. Que lo hayas vivido en soledad. Vivido en soledad no quiere decir que estabas solo, que tú estabas solo. No, quiere decir que tú no lo expresaste, que te lo tragaste todo, te quedaste ahí, no lo expresaste, no dijiste, lo callaste. Eso quiere decir que lo hayas vivido en soledad. Y 4, que no le veas solución aparente. Tú no le ves solución aparente. Entonces puede ser, no sé, el trauma en un niño, por ejemplo, la pérdida de un padre. Es un trauma muy grande porque marca un antes y un después en la vida del niño. Solución aparente no hay. El papá ya se fue, no está. Si no lo expresa y el niño se calla, no dice nada, no llora, no lo expresa, pues ahí se va creando esa situación. Entonces por ahí va. Eso, bueno, aquí Taylor perdió a su padre en una edad muy temprana, él puede corroborar esto. Lo que dice Berito es 100% verdad. Y también, dependiendo también del entorno, ¿verdad? Claro. Cuando no es lo mismo que alguien pierda un padre muy cercano, no es lo mismo el extracto social, por llamarlo así, ¿no? Que no me gusta esa palabra, tampoco es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Digamos, hablando desde lo que me pasó a mí, ¿no? Cuando pierdo a mi padre, prácticamente pierdo todo. Si no fueran por mis abuelitos, ellos prácticamente nos recogieron.
a mi hermano y a mi mamá. Por eso yo, conversando con Berito, yo le decía que mi mamá es mi abuelita y mi papá es mi abuelito. Hablando con mi prima, le decía también eso, y él me decía, yo siento lo mismo, pero por mi abuelito. Me decía, Camila, tú sientes bastante eso por mi abuelita y por los dos, dice. Le digo, porque prácticamente ellos fueron mi figura paterna y materna. Cuando fallece mi papá, no fallece en Ecuador, porque él, como en eso de allí, hubo esa ola de migración y todo lo demás, él emigró. Se fue con mi mamá y nos dejó a los dos solitos aquí, a mi hermano y a mí. Entonces yo tuve que, prácticamente desde los 9 años más o menos, como ser el padre de mi hermano, que es lo que dice Berito, no tomar responsabilidades que no nos corresponden. Exacto. Entonces, desde allí ya comienza una travesía, y desde muchísimo antes. Entonces, cuando sucede esto, ¿verdad? Lo traen a mi papá, por medio de un tío, consigue todo y lo traen aquí. Ahí viene también lo otro que dice Berito. Yo no lloré. Cuando lo traen a mi papá, y mejor dicho, yo antes, porque me llamaron por teléfono, hablé con mi mamá, y porque me acuerdo tanto que ella decía que nos iba a mandar como que una ropa. Entonces se me hizo muy raro, ¿no? Decía mi mamá, no pudimos hacer esta cosa, pero ya vamos mañana. Pero algo dentro de mí, ¿verdad? Decía, ¿Te sentías? No tan, sí, pero sentía también. Okay. Entonces, yo dije, ya bueno, está bien, no le quise hacer más preguntas. Yo salgo de la casa porque vivíamos en un pequeño edificio de 2 pisos, había varios departamentos, en uno vivía una tía mía, que es mi prima, con la que es mi hermana, y yo vivíamos acá. Entonces yo salgo de la casa de mi tía y voy caminando, porque había un pasillo hacia mi casa. A la mitad del pasillo, yo siento algo. Yo digo, qué raro, y siento a mi papá. Entonces, yo digo, bueno, cogí y me fui. Como en la parte de abajo vivía la dueña de casa y la hija era, no me acuerdo de qué religión era. Ella le pide permiso a mi mamá para hablar conmigo, como para decirme la noticia. Ella me baja, dice, oye, mira, vamos a conversar. Estábamos ahí en la casa de ella, me conversaba, me decía muchas cosas. Cuando me dice, oye, tu papá sufrió una enfermedad ya, está en el hospital, le digo, no, yo sé que mi papá está muerto, no tiene por qué disfrazarlo. Ella dice, pero ¿quién te lo dijo? No, yo sé porque yo lo sentí, porque yo ya lo vi. Entonces yo ya estaba preparado para eso. Entonces cuando mi mamá viene, ¿verdad? Primero llega ella un día en la noche y mi papá llega el siguiente día. Lo traen en la caja, en el ataúd y todo lo demás, y mi mamá lloraba. O sea, yo tuve que coger a mi mamá porque se desmayó. Tuve que yo llevarla, yo tenía 11 años de edad. Yo llevarla para allá, llevar a mi hermano. Y yo me acuerdo tanto que había una vecina, ¿no? Que yo me crié también con los hijos porque jugábamos ahí. Y ella, yo escuché, y todavía tengo eso, y decía, oye, mira lo que fuerte que es que no llora. Yo en ese momento, eso se me quedó a mí aquí y se hizo como parte de mi vida. Yo no tengo que llorar, yo no tengo que ser débil. Tengo que ser fuerte. Por siempre. ellos. Entonces, totalmente lo que yo sentía hacer se cambió. Ahí fue ahí los puntos de quiebre de la vida. Mi vida, que yo sabía que era para allá, hizo un punto de quiebre y yo me fui para acá. Ok. Yo tengo una pregunta importante para Berito, que es nuestra terapeuta. ¿Cómo saber que ha llegado a ese punto de quiebre que dice Taylor y que realmente es por algo o es para algo? Tú siempre me dices, las cosas suceden un para qué, no es un por qué, sino un para qué. ¿Cómo yo sé que esto que me está pasando y tiene un para qué? A ver, todo lo que nos ocurre en la vida, la pregunta correcta no es ¿por qué me pasa esto?, sino es ¿para qué me está pasando esto? Porque todo lo que nos ocurre tiene un para qué, nos pasa para algo. Eso es muy subjetivo. Cuando a las personas nos pasan este tipo de situaciones y nos hacemos la pregunta correcta, lo que debemos hacer es empezar a hacer un autoconocimiento de nosotros, empezar a mirar hacia adentro y ver qué está pasando dentro de nosotros, cómo nos podemos encontrar, cómo podemos aprovechar esa situación. Porque hay muchísimas situaciones que las vemos adversas, muy adversas. Sin embargo, cuando hacemos un camino de autoconocimiento y empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista, desde otro enfoque, podemos empezar a ver situaciones que desde el otro lado no las vemos. Sin embargo, usted lo ha vivido y usted sabe exactamente de lo que le estoy hablando. Yo también, por suerte, también he tenido que
que pasar por situaciones adversas que me han traído un aprendizaje muy grande. Entonces, cada situación que nos ocurre, lo que tiene detrás es un aprendizaje. Con el tiempo he aprendido a no ponerle el calificativo a las cosas de buenas o malas, sino más bien experiencias que traen detrás siempre un gran aprendizaje. Berito, ¿qué tipo de, por ejemplo, yo quisiera que nos aclare algo importante? Tú me dices, ok, son experiencias. La gente dice, es que a mí solo me pasan cosas malas. Se me murió mi esposa, tuve un accidente, se cayó a mi casa, me engañaron, me separé, mi hijo tiene una enfermedad, yo tengo otra enfermedad. ¿Cómo puedo analizar eso? Porque son situaciones complejas. Por ejemplo, el hecho de saber que tienes una enfermedad catastrófica. O sea, analízate, exacto. o sea, mira qué hay dentro, qué hay, cómo están tus emociones, cómo está tu mente, cómo están tus pensamientos, ¿sabes? Todo eso es realmente hacer un autoanálisis muy profundo, pero sobre todo muy honesto, muy honesto, y decir, a ver, esto tengo yo, este tipo de emoción, tengo rabia, tengo ira, tengo dolor, tengo, mis pensamientos son solo negativos, es una serie de situaciones internas que debemos sentarnos a analizar. Y sobre todo, lo más importante de todo esto es dejar de ser víctimas, porque desde el victimismo nunca vamos a llegar a hacer ese autoanálisis, jamás. Porque desde el victimismo solamente vamos a estar echándole siempre la responsabilidad de todo lo que nos ocurre a los demás. A los demás. Es papá, mamá, mis hijos, mi pareja, los vecinos, ¿sabes? Es el gobierno, los políticos de turno, o sea, todos van a tener la responsabilidad sobre todo lo que a mí me ocurre. Y no es así. Cada ser humano es responsable absoluto de todo lo que le ocurre en la vida, tanto de lo bueno como de lo malo. Dame un ejemplo de algo malo que me esté pasando que sea mi culpa, no la culpa de los demás. ¿Es todo? Ya, un ejemplo específico. Por ejemplo, imaginémonos que mi esposo me fue infiel. ¿Por qué es mi culpa? Porque es tu responsabilidad. Porque es mi responsabilidad, perdón. La palabra culpa la tengo descartada, cancelada. Sí, descatalogada, okay. Descatalogada de mi vocabulario. Ok. Utilizo la palabra responsabilidad. Porque es la responsabilidad, mi responsabilidad el hecho de que mi esposo me haya engañado o que me haya dejado. A ver, dentro de lo que es la terapia y la psicología hay algo que se llama, hay una ley muy profunda y muy importante, la ley del espejo. Ya, la ley del espejo dice, todo lo que yo veo en los demás de bueno, soy yo. Y todo lo que veo yo en los demás de malo, también soy yo. A excepción de que si lo malo que tú ves en otro, a ti no te afecta, eso es de esa persona. ¿Ya? Entonces, si tú ves algo de malo en otra persona, la pregunta correcta es, ¿por qué me refleja eso? ¿Qué tengo yo que trabajar en mí que me refleje eso? Entonces, ¿qué pasa con una infidelidad? He tenido personas en la consulta que llegan precisamente con esos temas y yo les pregunto, ¿y tú has sido infiel alguna vez? Porque te está reflejando infidelidad. Y me dicen, no, yo nunca. Entonces empezamos a analizar, ¿y tú cómo eres en la relación de pareja? Y son personas que no son infieles con otras personas, pero que son terriblemente infieles a sí mismas. Entonces, claro, si son infieles a sí mismas, lo que le va a reflejar la otra, lo que le está reflejando con esa infidelidad es la propia infidelidad que tienen hacia sí mismas. Personas que son tan complacientes, o sea, complacen a los demás, antes que uno mismo. O sea, no tienen ningún respeto por sí mismos, ni por sus deseos, ni por sus anhelos, no, siempre están tratando de buscar la valoración fuera para ser aceptados y son terriblemente infieles con sí mismos. Entonces ahí está, o sea, de hecho he tenido personas que han tenido una sucesión de parejas infieles, una detrás de otra, y ahí está, ¿tú eres infiel? No. Y me cuentan cómo son con sus parejas y son terriblemente infieles a sí mismas. O una persona, por ejemplo, que también me dijo que le caían muy mal las personas egoístas. Ya. Muy mal, muy mal. ¿Y tú cómo eres? Yo es que soy súper generosa,
yo siempre estoy para los demás. Claro, estaba siempre para los demás, pero nunca para ella. Entonces me dijo, incluso cuando como, pues si me tengo que quedar sin comer, pues no como por darle a los demás. ¿Y tú dónde quedas? O sea, eso no es dar desde el amor, eso es dar desde el miedo. Verito, ¿qué pasa cuando las personas piensan o sienten que tienen mala suerte? A lo de la mala suerte, ¿lo hablamos la semana pasada? No, todavía no. Lo de aquí no, fue en otra. Lo hablamos de manera, en otro trabajo. Sí, pues el tema de la buena suerte y la mala suerte es solamente, la buena suerte es vivir en coherencia, es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo y lo que yo hago en la misma línea. Eso es buena suerte. ¿Por qué? Porque hay coherencia. Si hay coherencia dentro, fuera voy a manifestar coherencia. Ejemplo, yo siempre quiero ejemplo para que todas las personas que nos están observando puedan entenderlo. Sí. ¿Cómo es esa coherencia de lo que yo pienso, siento, digo y hago? Lo que yo pienso, imaginémonos que vamos a pensar, yo voy a tener un carro. ¿Habrá cómo se puede hacer con eso? Claro. A ver, dale, cuéntanos. Entonces, si tú tienes el pensamiento de que quieres tener un carro, pues empieza a sentir que el carro es tuyo. ¿Ya? Pero también tienes que tener acciones que te lleven a tener el carro. O sea, no es que me quiero un carro y me va a caer del cielo. No, tienes que accionar en la misma línea. A ver, ¿qué tengo que hacer si yo quiero este carro? Ya pienso que quiero este carro. Siento que ya tengo, que es posible, que lo puedo hacer. Eso es sentir, eso es pensar. Las emociones van en este orden. Pienso, siento, hago. Pienso, siento, acciono. Los pensamientos generan emociones, generan sentimientos. Y las emociones generan acciones, va en ese orden. Entonces, si tú ya empiezas, si la raíz es el pensamiento que quieres el carro, empiezas a sentir la emoción, lo que te va a llevar a esa emoción es actuar en base a la misma línea. ¿Ya? Eso es la buena suerte. La mala suerte es, pienso una cosa, siento otra cosa y hago otra cosa. ¿Qué hay ahí? Caos. ¿Qué se manifiesta afuera? Caos. Esa es la mala suerte. La mala suerte para mí es la incoherencia. La buena suerte es la coherencia. Ahora, alguien una vez me preguntó entonces la coherencia es hacer lo correcto. Y no es así, tampoco es así, no es hacer lo correcto. Es vivir en coherencia, es el ejemplo del ladrón. Un ladrón está pensando en robar y lo planifica súper bien. Y esa planificación, eso que se ha imaginado, ese pensamiento, lo lleva a sentir. Esa emoción lo lleva a accionar y le sale el robo de maravilla. Hubo coherencia, sí. Tuvo éxito en lo que hizo, sí. Es correcto, ahí está. Exacto. Precisamente hablábamos también de ese tema que es tan importante e interesante, ¿no? Y ese concepto errado que hay de que si yo hago bien las cosas, a mí me va a ir bien en la vida. Si yo hago las formas de manera incorrecta, no me va a ir bien. Y es coherencia realmente. Es coherencia. Y luego hay que ver también algo. Esto ya es metafísica. Desde el punto de vista metafísico solamente hay amor y miedo. Solo hay esas dos cosas, esos dos tipos de energía en todo el universo. Amor y miedo. Entonces, cuando nosotros damos y damos mucho, pero damos desde el miedo, porque tenemos miedo a perder algo, estamos siendo generosos, pero no estamos dando desde el lado del amor. Entonces, por eso hay tantas personas que, ay, qué bueno que es y es buenísimo, pero todo le va mal. Y lo dejaron. Pueda que sea buenísimo con los demás, pero no con él. Entonces no está dando realmente todo lo que sale de él, no sale desde el lado del amor, sale desde el lado del miedo. Miedo a perder estatus, miedo al que dirán, miedo a qué pensarán, miedo a la opinión ajena, o sea, es todo eso. Y precisamente quería preguntarle a Taylor esta situación. Una vez que tú ya
se podría decir, te liberaste, hubo ese despertar, ya tus pensamientos estaban alineados y por supuesto te diste cuenta de dónde nacía esta situación que te estaba a ti reprimiendo y que no te dejaba evolucionar, crecer o no te dejaba hacerte sentir bien. ¿Cuál fue el cambio que tú sentiste en tu vida? No, fue un trabajo bastante fuerte, ¿no? Ajá. No, realmente lo hice desde mi intención, pero también hubieron personas que sí estuvieron allí. Mi esposa, mi suegro, mi suegra, hubieron muchas personas allí. Y es personas externas al círculo familiar, por decirlo así. El doctor Ronald, que vino aquí, él entiende, ¿verdad? Él es psicólogo, pero él no se cierra en los libros o en la psicología. Él entiende, ¿verdad? Lo que preguntaba, de que lo que uno piensa se manifiesta. Es como dijo Jesús, o mejor dicho, en la Biblia, el verbo se hizo carne. El verbo es la palabra, digamos la palabra es el pensamiento hablado. Ahí viene todo esto. Cuando sucede todo eso, ¿verdad? Cuando logro entender de dónde nace esto, cuando también hablando con el doctor Ronald también me comienza a ayudar a como que ordenarlo, porque dentro de mi cabeza, por decirlo así, en mi mente, estaban como una lluvia de ideas, estaba todo regado ahí, no sabía por dónde ir, ya sabía lo que había pasado, pero no sabía por dónde empezar. Me ayuda a tener un poco de orden, los libros que comienzo a leer me ayudan a tener más orden todavía, y comienza, ahí vino en tu pregunta, sí se despierta algo, sí dio algo, y con cada persona es distinto. En este caso, y como yo lo digo, ¿verdad? Y muy abiertamente, para mí fue mi abuelita. Cuando viene este primer pum, ¿verdad? Salen un poco de consejos que mi abuelita me daba, ¿verdad? Salen un poco de cosas que mi abuelita a mí no me exigía, pero a las demás personas sí. Entonces lo que le comentaba a Berito, le comentaba incluso a mi prima, yo le decía, mi abuelita sabía este momento, ella lo sabía. Sabía que iba a llegar un momento en el que mi vida ya iba a tener coherencia total. Sabía que iba a llegar un momento en donde ya iba a tomar responsabilidad de mi vida, ¿verdad? Donde iba a comenzar a soltar las maletas que no eran mías. Y ella sabía todo lo que se venía allí. Yo recién lo estoy aprendiendo, porque cuando encuentras eso, ¿verdad? Dependiendo lo que hiciste y dependiendo lo que tú sientes y quieres hacer, ahí vienen lo que decía ahorita, hay muchas fases de un despertar de conciencia, de una coherencia. Dependiendo de cómo esté uno preparado, viene. Y viene, no sé si lo vamos ahorita ya, o en un momento, viene ahí mucho. El que me tocó a mí fue el que estoy pasando todavía, ¿verdad? Es el que arrasa con todo. Me pregunta, mi primo me dice, ¿pero qué pasa estas cosas? O tengo un inconveniente ahorita con él, mire, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque yo lo provoqué. ¿Y cómo yo lo provoco? Porque yo hago las cosas con amor. Ya no de odio, ya no de miedo, ¿verdad? Y me preguntan, pero te están haciendo esto y es mentira. ¿Qué sientes? Digo, no siento rencor, no siento odio, no siento venganza, no siento nada de eso. Créanme que eso es lo que uno realmente, yo le deseo a todo el mundo, pero no todo el mundo desea lo mismo. Entonces, hasta ahí nomás, no se puede pasar ahí, no se puede pasar ese libre albedrío. Ajá. Lo que pasa es que todo el mundo, cuando llegamos a un despertar de conciencia, que es despertar de conciencia es vivir desde una forma de darnos cuenta, es vivir de manera consciente. Eso es un despertar de conciencia. Entonces, cuando se vive pienso que el primer despertar es lo que mejor trae, es la conciencia de entender que cada ser humano está haciendo su propio proceso de vida. ¿Qué pasa ahí? Que dejamos el juicio, dejamos mucho de juzgar. No se puede decir que no juzgamos nada, porque nuestra propia condición humana siempre va a hacer que juzguemos. Sin embargo, entendemos que todo ser humano está haciendo su propio proceso y que no podemos interferir de mala manera. Podemos de alguna forma intervenir para generar una contribución, pero no para mal. Sin embargo, puedo decir que hay varios despertares. Eso que quería preguntar. En el primero llegamos a esta situación de el no juicio. Es como, No te importa lo que la gente haga, lo que nada. la gente diga. O sea, es que deja de importar. Sí.
tantísimas cosas, pero muchas, o sea, la opinión ajena, el que dirán, el que O lo que hace la pensarán, gente, lo ¿qué que hace hace la la gente. ¿Qué pasa con esas personas que Pierdes están intereses, pero una cantidad, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo llevo sin ver televisión 12 años. Una pregunta, No veo Berito. televisión, no me ¿Qué interesan las pasa redes con aquellas sociales. personas que están siempre preocupadas del que dirá, perdón, de la vida de la gente? Mira, a mí me ha pasado, tú dices que parte de mi esencia es ser comunicadora, por eso la gente se acerca a mí y me cuenta toda su vida. Literal, sin mentirles, de verdad. Yo sé la vida de muchas personas sin haberla querer. preguntado. Sin haberla preguntado. Es más, Porque tú vibras en la comunicación. Exacto. Esa es tu Entonces- vibración, la comunicación. Entonces siempre vas a atraer gente que te comunique. perfecto, ok. Pero hay personas que realmente tú quedas asombrado porque sabes la vida de medio De todo piñas, el o sea, mundo. de verdad, mira, esa persona hizo esto, se metió aquí, lo encontraron acá, robó aquí, hizo, o sea, ¿por qué las personas están tan metidas en ese mundo donde les interesa todo lo que hacen los demás y sobre todo lo comparten, lo riegan, digámoslo así? Están totalmente enfocados en lo externo y no en lo interno. Entonces es más fácil vivir en esa ilusión. En la vida de los demás. O sea, en la ilusión de la inconsciencia. Yo a eso le llamo ilusión de la inconsciencia. Entonces es más fácil transitar la vida ocupándome de cosas banales y no de lo que realmente yo siento. Y no realmente de lo que yo quiero. Entonces me entretengo, es fácil vivir desde el entretenimiento. De hecho, el sistema en general a nivel mundial lo que hace es tener a la gente viviendo en el entretenimiento. Claro, aquí pues el tema de la programación, ahí está, la palabra lo dice, programación, es para programar a la población, o sea, todo este tipo de contenidos. de contenidos que tiene el sistema en general a nivel mundial, las redes sociales hoy en día, antes cuando estaba en auge la televisión, pues tema de telenovelas y tanta cosa, es precisamente para que la gente viva en ese estado de inconsciencia. Entonces las personas, es mucho más fácil para alguien vivir enfocado en la vida de los demás, en lo que ocurre fuera, porque está en un estado de prefiero vivir enfocado en eso y no ir hacia adentro y encontrarme con mis propios demonios para sanar. Sí, eso también quería preguntar hablando de antes de despertar. Hay varios tipos de despertar. Usted me dice es un despertar de fuego. ¿Qué significa eso? El despertar de fuego es el más fuerte. Es un ¿Y despertar cuántos que lo tipos hay? arrasa ¿Qué? todo. A ver, una persona que tiene el privilegio de tener un despertar de conciencia va a atravesar por varios despertares a lo largo de todo lo que le quede por vivir. Ya. Porque una vez que despiertas ya no hay vuelta atrás. Puede que tengas a lo mejor ciertos retrocesos o días en los que te sientas un poco como incomprendido o incluso tú mismo no llegues a comprender lo que te ocurre. Ujú. Sin embargo, es un proceso que ya dura toda la vida, pero va por fases. Entonces hay varios, hay despertar. El despertar de fuego es el más fuerte. Es el que arrasa, el que te tumba, el que te deja sin nada, el que se lleva todo, el que todo es fuego. Pero luego hay el despertar de aire, despertar de tierra, también, que son más suaves y que tienen que ver con otros aspectos de tu vida. Pero el Depende despertar- del momento que estás viviendo y llegan Sí, estos sí, momentos. sí. Y Interesante. tú vas en ese camino, de aprendizaje, de autoconocimiento, de sabiduría y de tener te vuelves ávido de conocimiento. Esa es la palabra, ávido de conocimiento. Taylor, en tu caso, ¿cuál ha sido ese resultado o cuál ha sido el cambio que ha sucedido en ti en este despertar, en este proceso? El primer cambio ha sido que entendí de que la solución nunca está afuera, sino está en uno. ¿Ya? La solución no está en buscar a alguien más, sino está dentro de sí mismo. Que otra cosa, pues no juzgas a nadie. Totalmente de acuerdo. O sea, Así es. Tú puedes ver y sabes, ¿verdad? Que, o sea, esta persona sabe mira,
Hay algo que incluso hasta mi primo me decía, que ella me decía que la mamá, mi tía, le decía, oye, tú pareces bruja. ¿Por qué le dice eso? Porque tú ya entiendes, ¿verdad?, a las personas. Cuando digo entender, no digo, ya es que yo las leo, no. Digo entender porque sabes, aplicas una de las leyes del universo, de la vida, o como se quieran llamar, ¿no? Que ahí es la causa y efecto. Entonces uno ya ve, ¿verdad?, lo que está haciendo esa persona, ve cómo son su accionar, ve lo que está haciendo, lo que no hace, vive en la incoherencia. Entonces tú ya sabes lo que le va a pasar. Entonces eso es algo muy fuerte, ¿verdad?, para uno. ¿En qué sentido? Porque cuando comienzas a sentir eso, tú quieres ayudar, pero tratas de ayudarlo y te tachan de loco, o tratas de ayudar y te dicen no te metas en mi vida. Entonces ahí viene vienen los procesos que tú hablas del despertar de conciencia. Entiendes que no te puedes meter con el libre albedrío, que Jesús lo dijo, está puesto en la Biblia, está puesto en la palabra sagrada, como se quiera llamar, está puesto ahí, no te puedes meter con el libre albedrío. Entonces simplemente tú lo que haces es, ya se encuentran mecanismos, ¿verdad? Tú mismo los vas creando, van saliendo, van naciendo y comienzas a acercarte a las personas. Sabes hasta qué punto puedes llegar y hasta qué punto no, tú ya lo sientes. ¿Y cuál es un termómetro de eso de allí? Cuando tú sabes que estás, digamos bien, los niños, los animales. Se acercan. Se acercan. Sí, voy es pasando, sí. los niños te hablan. Así la persona no le entiende, los niños te hablan. Tú los entiendes, o sea, parece Sí. mentira, parece ciencia ficción, lo que sea, pero es verdad. Y sonríen mucho los niños. ¿Sí? O sea, eso tiene que ver mucho con la vibración. Eso tiene que ver completamente con la vibración. A ver, el ser humano, la ciencia tiene calibrado la vibración humana. En el siglo pasado hubo un científico alemán que realizó una medición de la vibración humana. Entonces, dependiendo, cuando la vibración del ser humano es elevada, es cuando ocurre el tema de los animales, el tema de los niños. O sea, ese es el termómetro para saber cómo vibras, es si los animales se te acercan y si los niños se van contigo, te hablan, te sonríen, se te acercan. Ese es el mejor termómetro para saber cómo estoy vibrando. No sé si le puedo enviar esta imagen, mi querido Patolín, para que la pueda ubicar. Solo es una imagen y cosas nos despedimos. Déjeme Yo descargarla. quiero contestarle algo que Ajá. preguntó Daisy. Decía el tema del cómo manifiesto las cosas. Y hablo también de mi experiencia. Yo creo que tenía unos 5 o 6 años de edad. Ahora tenía un poquito más. Justamente estábamos en este inconveniente de que así es, no quiero decir escasez. Estábamos pasando una parte donde no había dinero como para incluso comprar comida. Y yo como niño, ¿verdad? Yo quería comer gelatina. Habíamos ido a la casa de mi abuelita y mi mamá, yo sentí, pues no quería como pedirle y nos fuimos sin nada. Pero le decía, mamá, quiero comer gelatina. Entonces íbamos a caminar más adelante, yo iba para atrás y en un portón, ¿verdad? Escoge ahí, como estábamos en Sucre, habían como 5.000 sucres, si no me parece. Entonces yo un niño le digo a mi mamá, oye, esto me alcanza para poder comprar gelatina. Con eso eso es manifestar, eso es la creación, esa es la fe puesta en acción. Aparece eso y no solo que comí gelatina, sino que comimos todos. Entonces, ahora yo entiendo eso. ¿Cómo se hace? Lo que dice Brito, ¿no? Uno no puede manifestar nada cuando es incoherente. Cuando uno está en el amor, por decirlo así, ¿no? Porque el miedo también manifiesta, pero manifiesta de forma negativa. Entonces, cuando uno está en eso de allí, comienzan a aparecer. Por ejemplo, hay una señora, si los buscan, no me acuerdo el nombre, que ganaba todos los concursos. Helen. Ay, sí. Ella escribió un libro incluso. Helen Hunter me parece que se llama. Entonces, sí, que las personas, digamos, no les digo que vayan, porque los juegos de azar no recomiendo nada de esas cosas porque realmente no es bueno ser de allí, o no vibra en una energía positiva. Pero si quieren ver lo que es la ley, lo que ustedes dicen de manifestación, Y en la acción. no tanto la de atracción, sino más que nada la de manifestación, porque para llegar hay como 6, 7 leyes, ¿verdad? Entonces cada una tiene su razón de ser. Y lo que digo, si quieren, busquen, lean. El Kybalión. El Kybalión las tiene. Y como decía,
preguntaron por la recomendación de un libro. En Metamorfosis, de lo que nosotros hablamos y les queremos brindar, ¿verdad?, a todas las personas, es justamente ese cambio de la sociedad. Ese cambio Muy de positivo. que todo lo quieren llevar a la negatividad, cuando la negatividad es solo un pedacito de todo este maravilloso mundo, planeta. Hay muchísimas cosas que opacan a esa negatividad, pero ¿por qué hacen eso? Porque quieren mantener controlado. Porque saben que a lo que mandan negatividad, mandan todo eso, los... no quiero usar la palabra adoctrinamiento, sino que los mantienen allí, los traen. Pero cuando uno comienza, ¿verdad? Y comienza a poner este tipo de contenidos, este tipo de... No quiero llamar programación, que sí puede ser programación porque le vamos a reprogramar la mente, por decirlo así, ¿no? Comienza el tema de duda. Ya la gente comienza a hacer eso. Entonces, parte de, digamos, nuestro regalo, por decirlo así, o no sé cómo llamarlo, hacia todas las personas que poco a poco se nos van, a nuestro aporte, todas las personas que se van uniendo, todo así, en 1 o 2 meses sí va a haber algo que va a ser un aporte para ellos, donde esa pregunta de qué libro leíste o qué libro leyeron o qué es lo que sale, va a quedar más va a ayudarlos mucho mejor, ¿verdad? Va a salir eso de allí. Para ustedes quizás también, bueno, para Brito no es sorpresa porque sí he estado conversando con ella, porque quiero que comencemos a ayudarnos entre todo esto, entre todo lo que se quiere hacer. Va a llegar algo físico en el cual nosotros les vamos digamos, a mostrar, y va a ser de cada persona con su libre albedrío si lo quiere aceptar o no. Ok, vamos a proyectar en este momento la escala de vibración de la frecuencia de las emociones del doctor David Hawkins, y pues aquí tenemos a nuestra especialista que nos va a comentar. Déjame ver si ya está saliendo en pantalla, mi querida Stephanie. Ya está saliendo. Perfecto, para que tú lo puedas explicar. Tenemos ahí diferentes colores y tú mencionas que pues la vibración que uno tiene influye tanto en la salud física y emocional como en esta atracción de cosas buenas también. Claro, por Cuéntanos. supuesto. O sea, nuestro campo energético es electromagnético. Nuestro campo energético es electromagnético, es lo que atrae todo en la vida. La vibración más baja es Vergüenza. la vergüenza, pero no es la vergüenza de que, ay, es que me da vergüenza hablar en público. No, es otro tipo de vergüenza, es vivir constantemente en un estado de vergüenza. Podría ser cuando no te aceptas, cuando no, tu cuerpo no te gusta, tu cara no te gusta, o podría ser por alguna acción que tú hiciste. Ajá, sí, pero si te digo la verdad, es cuando prácticamente estás tan mal que ya te vas a morir. Esa es la vergüenza, sí. Okay. La mayor parte de la población en realidad vibra en 100, que es el miedo. En 100, que es el miedo. El miedo. A partir de ahí empieza, pero la mayor parte de la población vive en el miedo. Si tú te pones a hablar con las personas, la mayor parte de la población tiene miedo a muchísimas cosas que no entienden de dónde les viene el miedo. Por ejemplo, hoy en día tú hablas con la gente y todos están aterrados aquí en Piñas por temas de delincuencia, cuando aquí no tenemos un nivel de delincuencia como para vivir en el miedo. Pero la gente, ¿por qué? Están tan condicionados por la información. Información, o sea, situaciones que viven, yo qué sé, Esmeraldas, Guayaquil, Manabí, y están, claro, lo ven en la televisión y eso les genera miedo. ¿Qué hace la gente que vive aquí en Piñas? Que aquí vivimos en otra situación social, viven con miedo. Y si tú les dices, mira, no, pero eso es en otros lugares, aquí no es así como tú lo dices, no, pero es que ya están en otras ciudades, o sea, se mantienen en ese nivel energético. En ese nivel energético de miedo. ¿Qué hace el miedo? El miedo atrae. El miedo es como un imán, atrae todo aquello a lo que tú le tienes miedo. Ok, y pues las vibraciones más altas, que es sobre 700, que es la iluminación, la paz, la alegría, el amor, ¿cómo las encontramos? Eso es el Maestro Jesús. Wow. Esas vibraciones ya son de los grandes maestros que ha tenido la humanidad, el Maestro Jesús, y cuando Buda. nos referimos al amor, porque todas las personas piensan que es amor es el amor sentimental de pareja, o el amor a la familia, pero ¿cómo puede reflejar este sentimiento de amor?
que está en la escala de 500, o sea que es una... El amor dentro de esta escala no tiene que ver con el amor como nosotros no, es un amor incondicional e infinito que sientes hacia todo. Oh, wow. Incondicional e infinito, o sea, en una persona despierta puede que haya segundos en todo el transitar de su vida que pueda sentir un momento así. Qué interesante. Y algo para culminar con esta escala de frecuencia de emociones del Dr. David Hawkins es la neutralidad, que está en 250. Esa ya es una vibración muy alta. ¿Cómo la podemos Es alta la neutralidad y es todo lo que esté por encima del neutro ya es crecimiento en todos los sentidos. Ya. Todo lo que esté por arriba de 250 ya es empezar a ver y a sentir de una manera diferente. Es importante entonces dar a conocer que el coraje, el orgullo, la ira, el deseo, el temor, el sufrimiento, la apatía, la culpa y la vergüenza pueden generar vibraciones bajas, porque lo dije en orden descendente, y pues lógicamente esto puede generar enfermedades, ¿no? Enfermedades, situaciones de conflicto, vidas tremendamente difíciles. Wow. Muy bien, tenemos ya las 9 de la mañana. 9 de la noche más 10 minutos. Nos estamos despidiendo. Ha sido un programa muy, muy, muy espectacular. Ya saben que como digo una cosa, digo otra. Y eso que no se me escapa mucho, ¿ah? Pero bueno, aquí estamos felices de poderles haber acompañado. La próxima semana estaremos ya con otro programa similar. Así que cuídense y recuerden seguirnos en nuestras redes oficiales. Metamorfosis. Ya desde la próxima semana estaremos desde nuestra página oficial. Así que les invitamos a seguirnos también desde nuestro canal de YouTube. Y queremos agradecer a nuestros auspiciantes. Mi querida, queremos agradecer a nuestros auspiciantes y también a Memo, que gracias a él el día de hoy nos están viendo por un aporte que nos ha hecho a nuestro equipo. Y también queremos agradecer a Distridani de Robert Loaiza, a Lunaria, a Garúa Sabores de Antaño, a Olmestech y a Munay Centro Integral de Terapias Energéticas. Así es. Don Taylor, ha sido un placer por tenerlo acá. En pocas palabras y despido. ¿Cómo se sintió al estar junto a estas mujeres que todos los días los ve? Se va a empezar a sumar de ahora en adelante, dice. Detrás de cámaras. Realmente muy bien. Y como dice, siempre hemos estado como que detrás de cámara tratando de ayudar en lo que más se pueda. Nos tocó adelantar, creo, porque sí no sabíamos cuándo. Predestinado. Estaba previsto. Como yo decía, hay sorpresas. Sigan en las redes que indican, porque este no va a ser nuestro único programa. Van a venir sorpresas esta semana. Para mí realmente ha sido un gusto haber estado aquí, poder compartir lo que considero que también hay alguien allá afuera que le sirve. Así es. Muy bien. Y les comentamos, queremos agradecer a nuestros auspiciantes. Yo agradecí a nuestros auspiciantes, ¿verdad? Y les comentamos que el sábado estaremos con la transmisión de... El domingo. El domingo estaremos transmitiendo en las semifinales del campeonato de Yogo Bonito. Chévere. Así que por ahí también nos van a ver. Síganos para que nos puedan ver. Así es, y si quieres tú pautar con nosotros, estamos listos para visitar en tu local. Gracias, un besito para todos, mi querida Berito, gracias. Gracias a todos por escucharnos y por darnos su atención. Para nosotros es importante que el contenido que nosotros tenemos en este canal llegue a todos ustedes de la manera más bonita para que lo puedan aprovechar. Para nosotros es muy importante que se suscriban a YouTube. Suscríbanse. Gracias. Nos vemos. Chao. Besitos. Chao. Bienvenidos a Memo Store, donde encuentras todos los celulares y accesorios que necesitas. Reparación de celulares y dispositivos electrónicos. Audífonos y parlantes de alta calidad. Visítanos en calle 9 de Octubre y calle Bolívar. Visita nuestras redes sociales y contáctanos ya.